¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas El Observador, donde estamos a través de nuestras plataformas digitales en contacto con ustedes, con los grandes temas de nuestra región, a través, en este caso, de Facebook Live, donde usted ya no puede estar viendo y si nos está viendo en la grabación de esta conversación, bueno, puede compartirla también, comentar y poder hacer más amplia la comunidad que está recibiendo toda esta información importante sobre un tema muy trascendental que vamos a conversar hoy. También a través de www.observador.cl, donde también está puesta esta cámara, esta suerte de pantalla de televisión en la primera página de nuestro home de observador.cl, también para que pueda verlo a través de esa plataforma o sugerir, si usted lo está viendo ahora, a quienes no tengan Facebook, por ejemplo, que ingresen a observador.cl y ahí se está transmitiendo también esta entrevista. Vamos a agradecer a quien hace posible también en esta edición de entrevistas del Observador a la sede Viña del Mar de Santo Tomás a través de su instituto profesional, la universidad, centro de formación técnica, que está siempre presente a través de nuestras plataformas digitales, en este caso presentando esta edición de entrevistas El Observador. ¿De qué vamos a hablar hoy día? De un tema muy importante que lo hemos hablado en otras jornadas con otros profesionales, pero que seguimos conversando sobre ella. ¿Por qué? Porque este tema no se agota, los datos no se agotan y la preocupación tampoco. Vamos a hablar de la sequía en la región de Valparaíso, en Chile y la región de Valparaíso, pero con elementos técnicos, con datos, con información importante para poder comprender este fenómeno. Y voy inmediatamente a saludar a quien es el invitado nuestro del día de hoy. Me refiero a Roberto Holguín. Él es director de las carreras del área de recursos naturales del Instituto Profesional y el Centro de Formación Técnica Santo Tomás Viña del Mar. Está a cargo de las áreas donde se incluye, por ejemplo, técnico veterinario, producción pecuaria y técnico agrícola también, y ingeniería agrícola, que es una carrera muy importante y que está muy vinculada al tema que vamos a conversar hoy día. Así que quiero partir agradeciéndote la posibilidad de dialogar con nosotros, Roberto Holguín, director de las carreras del área de recursos naturales del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás Viña del Mar. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, Claudio. Un saludo tanto a ti como a los auditores de El Observador. Y bueno, y aquí estamos para que conversemos un poco sobre esta realidad que nos está afectando aquí, en particular a la región, pero a nivel país. Claro, uno cree, conversábamos antes de entrar a la conversación en el backstage, que las generaciones actuales como que entienden que esta situación de escasez hídrica es una suerte de normalidad, como que siempre hubiera sido así. Estamos con una sequía que ya alcanza la década y por lo tanto esas nuevas generaciones dicen, bueno, pero ¿cuándo hubo agua alguna vez aquí en la región? ¿Qué te parece si hacemos ese recorrido? ¿Cómo era la realidad hídrica de la región antes de que viviéramos estos episodios que hoy día nos tienen con una crisis hídrica tan profunda? Claro, es importante ahí destacar el tiempo que llevamos con un déficit de precipitaciones en nuestra región, que ya van bordeando los 15 años. Eso quiere decir que más o menos desde el 2005-2006 debe haber sido el último año con precipitaciones normales. Entonces, claro, como ahí tú nos explicas, estas generaciones que tienen 25 años, quizás tenían 10 años cuando fue el último año de precipitaciones normales. Y en los últimos años esto se ha acentuado, sobre todo los últimos tres. Si recuerdan, el 2019 fue un año donde la disminución de la cantidad de lluvia fue de las más radicales que han existido desde que hay registros, donde tuvimos un 80% de déficit en cuanto a las precipitaciones. Esto, si lo llevamos a números exactos, son que aquí en nuestra región tenemos dos estaciones meteorológicas, una que está ubicada en el faro de Punta Ángel en Valparaíso y la otra que está en Rodelillo. La de Rodelillo es más nueva, así que no tiene una trazabilidad, no tiene un registro de precipitaciones normales, pero sí la de Valparaíso. Y en cuanto a números exactos, lo que debiera llover en un año normal son 413 milímetros. Eso es lo registrado. Este año, que ya no va a llover más, si tenemos el dato final, han caído 104,9. Eso es un déficit del 75%. Y el año 2019, como te decía, llegó a un déficit del 80% de agua caída. Si vamos atrás, no sé si te acuerdas el invierno del 2020, que encontramos que llovió bastante, pero fue solo agotado a los meses de junio y julio, donde en cada uno de esos meses cayeron alrededor de 100 milímetros. 100 milímetros en junio, 100 milímetros
en julio, donde cayó la mayor masa y ahí llegamos a 260, pero aún así quedamos un 50% de déficit con respecto a un año normal. Así que los últimos 3 años han sido una sequía considerable. Siempre han habido años de sequía, esto no es nuevo, en los años 60 hubo 2 años, creo que fue el 64, 65, después en los 90, donde tuvimos eventos de sequía, pero esos eventos de sequía antes eran de 1 año, de 2 años. No habíamos tenido nunca registros de estos intervalos de más de 10 o 15 años de años bajos en las precipitaciones normales. Claro, porque a ver, hay una mirada que es muy distinta en la vida cotidiana de las personas en la zona costera de la región respecto de lo que pasa en la zona interior. Yo hoy día estoy conversándote centralizado aquí en la comuna, en la provincia de Quillota, y desde la provincia de Quillota hacia el interior la sequía se vive profundamente. Zonas de Petorca, Cabildo, San Felipe, Putaendo, algunas zonas de los Andes, por cierto, también de Quillota, Hijuelas, Nogales, donde el efecto de la falta de agua se percibe, se siente y se sufre. Pero pasa que en la zona costera no hay mucha conciencia de eso, el agua sigue saliendo desde el grifo, y por lo tanto parece haber una suerte de distancia con los riesgos que podría haber pronto si es que esta situación no se resuelve. Creo que podría haber más conciencia en el momento en que pueda haber racionamiento eléctrico, lo más seguro, porque de agua va a ser complejo, pero también podría ser, digamos, cuando haya racionamientos en general, que estas generaciones, las actuales, tampoco están acostumbradas a vivir. Sí, es difícil para las comunidades urbanas darse un poco de cuenta, como bien tú dices, porque si yo voy al baño, voy a la cocina, doy el grifo y sale agua. Llego a mi casa, enciendo la ampolleta o enciendo el televisor y hay luz. Pero porque hemos estado viviendo de lo que teníamos antes como reservas de agua, los embalses se están cada vez más secando y claramente el impacto se ve hacia los sectores más rurales y más cordilleranos, porque también paralelo al déficit de precipitaciones tenemos otro cambio que también ha sido sostenido, que el aumento de temperaturas. Entonces, el aumento de las temperaturas que lleva a mayor evaporación de las fuentes, ya hay menos reservas de hielo también a nivel de la cordillera. Entonces, el desabastecimiento que se produce a los niveles de los ríos implica que en la zona precordillerana y en la zona central de la depresión intermedia, se están viviendo ya una disminución en el flujo de los ríos que permiten finalmente el regadío de la producción agrícola. Por eso quizás la gente en el ámbito urbano aún no lo percibe, porque también va al supermercado, encuentra la fruta, básicamente porque si no producimos acá, la importamos. Y ya no tenemos recuerdo, como conversábamos un poco antes de comenzar la entrevista, de cuándo había habido un racionamiento de electricidad. Sí, Y ahí claro. nos acordamos que era como 98, 97, entonces todas estas 97, generaciones 98 más o no menos, claro. lo han vivido para nada. No, 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 por supuesto que no, y nosotros nos acordamos de eso como una situación bastante lejana. Hay registros, pese que uno habla de las comunas que más se han repetido, más en lo que tiene que ver con la demanda de las organizaciones sociales, organizaciones ambientales, de las autoridades también y de alguna manera de los actores políticos. Pero ¿hay algún registro de cuáles son las zonas de la región que están más afectadas por esta crisis hídrica? Sí, son las que todos hemos escuchado, son las zonas del interior de Petorca, de Cabildo, y que tiene que ver con que son las regiones las zonas que están más al norte, porque hay un proceso que ya ha comenzado y que se está haciendo evidente, que es el crecimiento del desierto de Atacama hacia la zona central. Y hay proyecciones que son muy adversas que proyectan que quizás ya al 2050 nosotros tengamos el aumento de la desertización sea tal que ya las condiciones que nosotros tengamos en nuestra región sean similares a las que hay en la región de Coquimbo. Este es un proceso que no tiene vuelta. A propósito, primero de la realidad climática. O sea, eso significa, yo pocas veces había escuchado esta explicación. Esto significa entonces que al no haber un proceso que podamos revertir en lo climático, entonces vamos a tener que adaptarnos de alguna manera. ¿Cómo, Sí, cómo este cambia es un seguramente la realidad proceso. productiva, la realidad de la producción agrícola, la forma en que tenemos de generar captaciones de agua para consumo humano?
¿Cómo se proyecta eso? ¿Cómo lo analizan Este es ustedes, un los proceso académicos? que va avanzando. De hecho, la zona central no es la única que se está secando, también está afectando al sur. Me parece que Valdivia este año, que es la zona, es la estación donde caen más precipitaciones al año, ha tenido uno de los años también más secos. Aquí estoy viendo el dato de la estación de Valdivia, donde también tienen cerca de un 50% de déficit. Entonces, nuestro clima que conocimos aquí en la zona central, región metropolitana, Valparaíso, va a estar quizás desplazado en cuanto a precipitación a la zona de la Araucanía y del Ñuble. Y es importante que nosotros no vamos a poder frenar este cambio climático, que va a tener un componente que todavía no está dilucidado en cuanto a un componente natural y cuanto a un componente antrópico, por la contaminación que nosotros hemos generado, pero ese cambio ya va a ser indeclinable en nuestras expectativas de vida. O sea, de aquí a 100 años eso no va a cambiar. Entonces, lo que nos queda es ver cómo nosotros vamos a disminuir ese impacto, cómo nosotros vamos a tomar medidas de mitigación del impacto del déficit de precipitaciones y también estimular la reconversión de los sectores productivos, porque ya hay ciertos cultivos que nosotros no vamos a poder desarrollar en nuestra zona, le hace quizá el crecimiento en el rubro de las paltas, que es importante para la zona interior. No vemos cómo nosotros podamos mantener ese nivel de producción y crecimiento. Y también algo que se vio muy afectado el 2019 fue la ganadería mayor, sobre todo bovina, donde hubo una cantidad increíble de animales muertos, donde animales se tuvieron que trasladar a zonas más del sur. Entonces hay ciertos tipos de cultivos y producciones que no van a ser sustentables porque no vamos a tener el agua para lograr mantenerla. Es una solución, por ejemplo, hacer una reconversión en la forma de producir. A ver, ¿en qué estoy pensando? Yo se lo consultaba también a otro profesional en un ciclo donde estuvimos conversando sobre temas de cambio climático y él me planteaba que quizás no sería tan necesario, no sé qué piensas tú, el terminar con la producción, por ejemplo, de palta Hass de exportación, pero sí, muy necesario reducir la cantidad de hectáreas que están dedicadas a la producción de paltos y que se haga una suerte de producción con mayor densidad en espacios más reducidos para optimizar el recurso hídrico, para mejorar el calibre, etcétera. O sea, aplicar más tecnología para producir, no sé si lo mismo que producíamos en la época de oro de la exportación de palta, pero sí al menos recuperar parte de lo perdido o mantenerse como actor relevante en lo que es la producción de ese fruto, pero en espacios mucho más reducidos y con menos consumo de agua. ¿Eso es viable desde el punto de vista de lo que es la O expertise sea, de sí, ustedes? cuando nosotros hablamos de adaptarnos, no hablamos de dejar de producir. Nosotros tenemos que seguir produciendo porque necesitamos alimentar, necesitamos exportar, necesitamos crear fuentes de trabajo, pero sí hay que hacer un uso más sustentable del recurso que ya está limitado. Y hay sectores donde quizás se empezó a producir y que no dan sustento para la producción a los niveles que estamos llevándolo ahora. Si pensamos que nos vamos a convertir en Coquimbo, Coquimbo sigue siendo una región que tiene una producción agrícola que está ahí alrededor del Valle del Elqui, donde todavía hay pisqueras, pero quizás para nuestra zona central, ampliándolo un poco, tenemos una serie de hectáreas donde hay plantaciones forestales, por ejemplo, de eucalipto o de pino, que no son sustentables con los sistemas de producción. Y también en el ámbito de la ganadería habría que hacer ahí un ajuste también en la masa ganadera, en qué la vamos a dejar, algo que sea más sustentable, como quizás la producción y el crecimiento en el rubro de la producción caprina, ¿ya? Versus la producción bovina, que ya quizás nosotros lo hemos podido ir monitoreando, donde cada vez hay menos lechería en nuestra región. Ya van quedando Claro. unas 5 o 6, porque el consumo de aguas que desempeñan los bovinos es demasiado para las fuentes donde las podemos obtener, y quizás la reconversión a la producción de lecherías de cabra, que es algo que ya está adaptado en la zona de Coquimbo, es la que nosotros vamos a tener que potenciar en nuestra región. Y todo el resto de actividades donde nosotros podamos conservar esa agua que se va desplazando por los ríos, pero que no la vamos aprovechando de todo. Entonces hay que seguir aumentando el riego tecnificado, aunque aquí en la región todavía se mantiene la mayor parte con riego por gravedad, esto que viene del río y nosotros la vamos regando a surcos. Hay que avanzar aún más en tecnificar ese riego para hacer un mejor aprovechamiento del recurso que ya no va a estar disponible. Claro, pero ahí se da una, no sé si una suerte de contrasentido, pero al menos lo que se ha visto,
que es que al crecer la tecnología, al aplicarse más tecnología de riego, se puede trasladar el agua de un punto a otro y eso, por ejemplo, produjo un proceso masivo de plantación en laderas de cerro y que se Sí, ha planteado que son espacios naturales para otro tipo de, de de, especies. de especies y otro tipo de lugares que en realidad tenían un objetivo ambiental bastante importante, pero que fueron usados con fines para los que originalmente no estaban, Claro, por decirlo de alguna ahí manera, diseñados, digamos. sí, pues nosotros ahí Nos en pensamos de esa repente. ladera de cerro necesitamos crear la flora que nativamente está adaptada a un menor recurso de agua y que permite mantener esas laderas y que no se erosionen, porque si nosotros empezamos a extraer todo el recurso, vamos erosionando la vegetación nativa, vamos a contribuir en unos años más a la desertificación de ese sector y por lo tanto después ya no va a poder ser sustentable. Entonces hay que limitar hasta dónde nosotros vamos a poder crecer. Lo mismo, no sé, qué pasa con los crecimientos inmobiliarios que también están invadiendo laderas de cerro y que finalmente van a contribuir a la desecación de esos sectores. A veces hay, bueno, y te lo pregunto además porque eres quien está a cargo de carreras de tipo agrícola, técnico agrícola, la ingeniería agrícola, etcétera. Y uno podría decir, a ver, cuando escucho este tipo de comentarios, lo primero que podría venirse a la cabeza es entonces, chuta, a ver, tenemos que terminar con la agricultura de la región, por lo tanto, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, estudiar carreras agrícolas hoy día o dedicar mi emprendimiento, por ejemplo, a algún tipo de emprendimiento vinculado con la tierra y la agricultura, a la producción de alimentos? Cuando por tanto tiempo nos han explicado que Chile podría ser el gran generador de alimentos para el mundo y ahí tener desarrollos profesionales, desarrollos de innovación y parte de la identidad que tiene la región de Valparaíso, que junto con la minería, junto con el turismo, tiene mucho de la esencia de la región, la agricultura. Por el contrario, nuestras carreras, como tú bien explicaste, tanto en el área agrícola como veterinaria, su creación original es la de alimentar a las personas. Nosotros siempre vamos a necesitar alimentos y por lo tanto los tenemos que producir en las diversas condiciones. Y lo importante es que nosotros podamos entregar nuevos profesionales que estén con los conocimientos y técnicas para poder realizar la transferencia tecnológica a estos productores y que se puedan adaptar a la nueva situación que tenemos en la región. Hemos visto, sí, un descenso en cuanto al interés quizás de las personas, de los jóvenes por estudiar estas carreras. No ha habido un crecimiento como en otras áreas que se van poniendo de moda. También pasó antes en minería, también cuando hubo una crisis en el precio del cobre. Pero es un llamado a esos profesionales que estén capacitados y con las competencias para adaptarse a aplicar estas nuevas tecnologías, van a ser cada vez más demandados por el mercado. Y ahí es donde hacemos la invitación a los jóvenes que ahora están terminando la educación media a que piensen que este es un área donde se pueden desarrollar, hay oportunidades, necesitamos capacitarlos para que vayan a los campos, no solo pensando en los pequeños, en los grandes productores, sino también en cómo vamos a contribuir al desarrollo de la agricultura familiar campesina, que no es algo que no podemos perder, sino vamos a tener todo un mayor flujo aún de población que viene desde la zona rural a la zona urbana, sobrecargando el sistema de la Claro. ciudad. Es muy interesante eso, porque la necesidad de poder desarrollar la agricultura familiar campesina, la agricultura en general, y consolidarla en aquellos lugares donde históricamente se ha desarrollado, tiene que ver con evitar justamente esta movilidad de muchas personas que podrían trasladarse a zonas urbanas que hoy día ya tienen una calidad de vida cada vez más baja a propósito del cúmulo de población, de la alta densidad de población que hay en las zonas metropolitanas. El, este fenómeno de la sequía ya hemos podido revisar que tiene mucho de natural, de climático, de cambio climático. ¿Y qué tanto tiene de político? ¿En qué sentido? En qué sentido te lo pregunto? Eh, porque eso es lo que suele visibilizarse más. Donde se plantean, por ejemplo, consignas de que no es sequía, es saqueo, donde hay una suerte de reglas del juego que han facilitado que algunos grupos utilicen mucho más agua de la que deberían utilizar conforme a las capacidades que hoy día tiene la cuenca. Desde lo político también hay posibilidades de que si cambian las reglas del juego pudiéramos tener un mejor escenario hídrico o gran parte de esto es una adecuación al cambio climático. En mi manera personal de verlo es que vamos a tener que crear una nueva configuración. La configuración que creamos y que permitió
el desarrollo actual de la agricultura está basado en otra época, donde no teníamos este problema de precipitaciones. Entonces había gente que hacía mal uso del agua, que no sé, el mal uso de agua la otra vez lo estábamos viendo, viene desde el Imperio Romano, cuando se crearon los primeros acueductos que ya abastecían agua a Roma y que se robaba agua. Pero estaba pensado con otro nivel de lluvias. Entonces, con ese nivel de lluvias, quizás no hubiera afectado, pero como vino esta disminución, se hace necesario una nueva política. ¿Qué destinos va a tomar esa política? Se verá cómo finalmente se llegan los acuerdos y que también lo primero que necesitamos es preservar el agua para consumo humano, que es lo básico, y en segundo lugar tenemos que crear la política para que estimule la conservación de ese recurso y que no sea porque no ocurra que sea de libre disposición, lo consumamos antes, que es un riesgo que yo veo que puede ocurrir. Claro, exactamente. O sea, que podríamos pasarnos de largo y en la regulación o en la falta de regulación o en reglas poco claras que terminan haciendo que finalmente el exceso de libertad en el uso de un recurso limitado termine también ocasionándonos dolores de cabeza. Sí, sí, así que es importante. Bueno, ahora todo esto está en incertidumbre. Recién se van a empezar a ver estos temas en la Convención Constituyente que va a marcar el paso a cómo va a ser la nueva regulación y política de agua. Por lo menos ya tenemos monitorizado cuáles son las zonas de mayor impacto, estamos viendo la reducción clara en los afluentes y tenemos claro que ese va a ser el futuro. Entonces, tenemos que estar atentos a cómo se va a desenvolver esta discusión para tratar de que sea la mejor regulación posible, porque esto no lo vamos a tener de aquí a unos 30 años más. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Estamos hablando de reglas del juego que van a quedar por décadas rigiendo el uso de un recurso tan debilitado como el agua, tan vital y tan esencial, pero tan debilitado como el agua. Muy brevemente, nos queda poquito tiempo. Imagino que desde el punto de vista técnico hay soluciones. O sea, nosotros podemos mejorar la captación de agua porque quizás antes era muy fácil captarla y por lo tanto no era tema, y hoy día captarla es uno de los grandes temas y se requiere mejor infraestructura para hacer esa captación de agua y poder trasladarla a aquellas zonas que hoy día no tienen el recurso. Sí, oye, me llamaba por teléfono, pero todo el rato. Bueno, es propio de las conversaciones que tenemos vía videoconferencia, las reuniones, las entrevistas, así que no, tranquilo, Sí, no hay problema. sí, yo creo que a todas esas alternativas que se han echado a mano, crear nuevas fuentes de retención, el riego tecnificado, mejorar los sustratos de suelo para que pierdan menos agua una vez que se completan. Y el cambio en el sistema productivo, como también, no sé, se hablaba hasta de las plantas desalinizadoras, yo creo que vamos a tener que echar mano a todas las tecnologías posibles que hayan para poder mitigar el efecto, porque el avance el impacto de la sequía ha sido interminable y estos 10 últimos años no hemos tenido precipitaciones sobre el 50%, entonces tenemos que echar mano a todos los recursos y no descartar ninguno. Que es un escenario que me imagino que ustedes ya han proyectado técnicamente que se va a mantener, digamos. No es que venga pronto un año, pese a que las proyecciones meteorológicas siempre van a ser relativas, los cambios se dan día a día, pero tampoco se vislumbra un escenario de mejoramiento de las precipitaciones. Que tengamos un año normal, yo lo vengo esperando hace como 7 años y ni siquiera nos hemos acercado a esa situación. Entonces ya creo que tenemos que pensar en que nuestro nivel normal de lluvias va a ser el de la región de Coquimbo, así alrededor de 100 milímetros de precipitación en invierno. No podemos pensar en otro. Cada vez ha ido siendo peor. Es un buen dato porque la referencia que tenemos la tenemos respecto de cuando llovía de manera óptima. Sí, el promedio. Marga Marga, ¿te acuerdas tú? Sí, nos acordábamos la otra vez cuando salió el Mapocho, Santiago, que fue como el año 85. Sí, ahora claro, bueno, y los viñamarinos, el Marga Marga, que se llevaba automóviles que estaban estacionados, un escenario que hoy día no vemos, a no ser que sean lluvias inoportunas en momentos de verano, cuando caen sedimentos y generan problemas en la zona. Los efectos del cambio climático son esas lluvias que son fuera de estación. Este año, como vimos, habían caído 260, pero cayeron 50 en enero. Y en enero tiró por suelo a los viñedos, a las plantaciones de sandías, de melones. Entonces vamos a tener cada vez más esos eventos
calamitosos en fechas que no corresponden y que superan. No sé, te fijas cuando caen esos aguaceros de más de Sí, 50 claro, milímetros, todo el agua claro. corre y se Acabamos de tener lluvia tuvimos esta una lluvia semana y una genial. cosa rara. Así que, bueno, aquí también es responsabilidad de las instituciones de educación superior ir formando a sus profesionales y técnicos, también en relacionándolo con los colegios. Nosotros como institución y otras también han avanzado en la articulación con liceos de enseñanza media técnico profesional en el área agrícola, donde haya convalidación de estudios. Entonces, la idea es que ese estudiante que ya viene de un sector rural, que tiene ciertos conocimientos, pase a la educación superior para que luego vuelva a entregar esos conocimientos, ojalá en su misma zona, o a aplicarlo. Por supuesto que sí. El know-how familiar y tradicional del campo siempre es muy importante cuando se trata de este tipo de técnicas. Antes de despedirnos, bueno, aprovecha el momento y cuéntanos cómo puede contactarse aquel que desee estudiar alguna carrera agrícola en el Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás, Viña del Mar, que es de donde tú eres docente. Bueno, acá nosotros en nuestra sede, nuestra área de recursos naturales, tiene 3 carreras que son técnico en veterinaria y producción pecuaria, técnico agrícola en el Centro de Formación Técnica, ingeniería agrícola en el Instituto Profesional. Las 2 instituciones están acreditadas por 5 años, eso también significa que los estudiantes pueden optar a la gratuidad. Y bueno, nos pueden contactar aquí directamente. Nosotros estamos trabajando todo el verano, esta admisión abierta. Yo también aquí me encuentro en mi oficina. Estamos de las 8 hasta las 7 de la tarde. Así que lo esperamos. Creo que también por las redes sociales de Santo Tomás, pero creo que aquí estamos abiertos al estudiante que venga a consultar. Va a tener una entrevista con su jefe de carrera o director de carrera directamente para explicarle malla curricular, detalles que tenga sobre beneficios a los interesados. Así Por que supuesto, y siempre está la posibilidad no de estamos jugando. tupuedes.cl, Sí. tupuedes.cl, que también es el portal común que tiene Santo Tomás como para poder consultar por las carreras y también en particular por la sede de Viña del Mar, que es la que reúne gran cantidad de alumnos de la región de Valparaíso en sus aulas. Quiero agradecerte la posibilidad de conversar con nosotros, Roberto Holguín, director de carreras del área de recursos naturales del Instituto Profesional y el Centro de Formación Técnica Santo Tomás Viña del Mar, en torno a un tema tan fundamental como es la crisis hídrica, sus posibles soluciones, las transformaciones de la región, y esto que ha sido tan importante, que nos han contado cómo se va trasladando la característica de clima de la cuarta región hacia nuestra región, que me parece que es una cosa que ya debería regir en la planificación territorial y en las soluciones que estamos buscando para este escenario. Muchas gracias, Roberto, que te vaya muy bien. A ti, Claudio, y a tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos entrevistas El Observador, siempre con temas fundamentales para el desarrollo de nuestra región. Nos vemos en una siguiente edición de Entrevistas del Observador y siga informándose a través de las plataformas digitales del Observador. Nos vemos, nos escuchamos y nos leemos.